pero es en general de todo aquel que se sumerge en la codicia. La codicia es un pecado que nosotros lo orientamos mucho hacia el dinero también, pero no nomás es hacia el dinero, el ídolo de la codicia. La codicia es, por ejemplo, una fuerza hacia el poder político, por ejemplo, hacia que nos lleva hacia buscar estar en lugares altos sociales para obtener beneficios. Y mucha gente hace de eso su Dios, ¿verdad? El fornicario es un codicioso que está tomando lo que no le corresponde, lo que no es de él. Está codiciando. El que roba un objeto, el que roba una cosa, es codicioso. Entonces, el ídolo de la codicia también es un mal que en las Sagradas Escrituras vemos cómo continuamente el Señor nos está previniendo de no caer en él, en una ambición desmedida, ¿verdad? ¿Cuándo te das cuenta que caes en un pecado idolátrico como la codicia? Cuando identificas que se vuelve el centro de tu vida, que ya estás bajo ese señorío. Si recuerdan lo que nos decía John en la charla anterior, nos hablaba de la lucha tan tremenda que vivimos, de la guerra espiritual. Y entonces estamos moviéndonos continuamente en terrenos espirituales. Y esos terrenos espirituales nos tratan de someter a los señoríos donde se mueven en esos ambientes. Por eso la importancia de la vida de comunidad para poder vivir bajo el señorío de Dios, unidos unos con otros y formando un baluarte que nos defienda contra esas olas del mal. Filipenses, otro ídolo muy visible y muy sencillo de explicar. Cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. El pecado de la gula, ¿verdad? Que es otro ídolo. Y que el que peca de gula pasa la vergüenza, porque se le nota, ¿verdad? O sea, se le ve, ¿sí? Ok, bueno. No voy a decir más porque ahí... Yo creo que aquí, por supuesto que no estamos buscando entrar a la corriente de los delgados, de la corriente moderna de las dietas y mucho menos, nada de eso. Estamos hablando de un tipo de atadura, que es una verdadera atadura, en el que necesitamos la ayuda de Dios para salir adelante de ello, ¿verdad? Y bueno, todos hemos tenido la experiencia de poder vivir en algún momento pastoralmente el cómo ayudar a un hermano o a una hermana en esta área, y cómo muchas veces el hermano te dice, aquí no te metas. ¿Por qué? Porque hay un señorío ahí, hay un señorío, ¿sí? Y el Señor lo acepta, o la señora, ¿verdad? Lo acepta. Bien, pasamos a otro aspecto, que es lo que es el espiritualismo, la magia y el ocultismo. Vamos a hablar un poquito de hechicería. Adelante. A la hechicera no la dejarás con vida. A la hechicera no le dejas, fuertísimo, ¿verdad? O sea, a la hechicera no la dejarás con vida. Es una palabra muy fuerte. Siguiente. No comáis nada con sangre, no practiquéis encantamiento ni astrología. Astrología.
Siguiente, Levítico. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. El hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino morirá sin remedio. Los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. Estamos en el Antiguo Testamento. Ya no estamos lapidando a los que lo hacen. Pero aquí lo importante es la fuerza del mandamiento. Los lapidarás. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja el Señor tu Dios a esas naciones delante de ti. En este terreno en el que hablamos de la magia, de los horóscopos, de la astrología, aquí también es muy importante, y aquí estamos entrando a otro tipo de espiritualismo, que es el New Age, que también está muy vigente en nuestra época actual, donde se mezclan muchas corrientes del pensamiento, y como estamos sumergidos en una dictadura del relativismo, pues todo tiene algo de bueno, y nada es una verdad completa, entonces se acepta todo, ¿verdad? Entonces tenemos canales completos que en algunas ciudades, afortunadamente no aquí en Monterrey, aunque sí hay programas de astrólogos, ¿verdad? Y de los que leen horóscopos y de todos los que hacen prácticas mágicas, ¿verdad? Yo recuerdo, por darles un ejemplo, en Sevilla, España, ahí en donde nos hospedamos, al ver la televisión había 2 canales de 10, y esos 2 canales te transmitían todo el tiempo puros temas relacionados a estos, todo el tiempo. Aquí no es todo el tiempo, pero sí tenemos al personaje este gordito, ¿cómo se llama? Ah, ¿lo has visto? Sí, no, es que hemos oído, yo también he escuchado de Walter, no, sí, bueno, lo que quiero mostrarles es que, pues es gordito, medio chistoso, ¿verdad? Entonces, pues llama la atención, y ya que te quedas ahí, pues ya empiezas a escuchar, y no, a lo mejor es cierto lo que está diciendo, y luego se platican entre las comadres, y al rato se van pasando la voz de que vean a ver qué novedad trae Walter Mercado, ¿verdad? Y ese Walter Mercado lo tenemos danzando por toda Latinoamérica, ¿verdad? A través de la televisión. O sea, es un personaje muy, muy conocido. Entonces, todo ese tipo de prácticas las tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestra comunidad. Uno más de nosotros es el Niño Fidencio, por ejemplo, que es aquí en Espinazo, Nuevo León, ¿verdad? Tenemos a los sacerdotes del Niño Fidencio, que son las cajitas, ¿verdad? Y que te hacen ritos mágicos y que te dicen que te van a curar, etcétera. Y mucha gente va a verlos, ¿verdad? Muchos católicos van a curarse ahí, ¿verdad? Entonces, las preguntas las vamos a ir haciendo más adelante, pero tome nota para... Aquí lo que yo quisiera comentarles es, lo que el Señor nos dice es tajante, romper completamente con esos dioses y con esas prácticas, no dar ninguna entrada. Déjenme darles un ejemplo que le atrae a los muchachos mucho, el uso de la ouija. El uso de la ouija te lleva a jugar, es un juego y a veces lo venden, si tú lo ves ahí en las tiendas, aparece la ouija junto con los juegos del turista y del
panorama y de serpientes y escaleras y